Hoy es 9 de abril de 2024, martes, inteligencia artificial. En el área de negocios, esta semana ha sido el Demo Day de Y Combinator y es básicamente un día en el que las startups en las que estos tipos tienen inversiones, pues presentan su producto, el estado de desarrollo y tal, a otros inversores para seguir creciendo y a los medios. Básicamente las tendencias se han mantenido con respecto a los otros Demo Days. La mayor parte de las startups están enfocadas en automatizar la programación. El siguiente bloque está enfocado en lo que se llaman AI Ops, operaciones de inteligencia artificial, pues tipo reducir alucinaciones de LLMs, RAG, facilitar el deployment de LLMs, en fin, todo lo que sería la parte de trastienda de inteligencia artificial. El tercer grupo es salud y biomedicina, biociencias en general. Cuarto es ventas más marketing y el quinto grupo son finanzas. Lo interesante del Demo Day ha sido que no solamente estamos viendo startups que lo que hacen es crear tipo un thin wrapper de LLMs ya existentes de los grandes modelos, sino que hay startups que están desarrollando sus propios modelos para dominios específicos. Me han llamado la atención algunos, por ejemplo, una startup que se llama Diffuse Bio, que lo que hace es crear un modelo, lo que está haciendo es desarrollar un modelo para diseñar proteínas, vacunas y medicamentos. Por ejemplo, hay otra que se llama Piramidal, que lo que hace es desarrollar un modelo para entender la actividad cerebral de los humanos a partir de datos de electroencefalogramas. Otra, por ejemplo, que se llama Yoneda Labs, que lo que hace es desarrollar un modelo, un LLM, pero enfocado a optimizar reacciones químicas. Y bueno, luego por supuesto hay un montón que se dedican a modelos de generación de imágenes, de audio, de vídeo, en fin, en la parte más garrafón que es la que más ruido hace, pero que tampoco es lo que va a crear una gran diferencia en cuanto al progreso, digamos, en la sociedad. Un par de noticias esta semana sobre los coches autónomos, sobre la conducción autónoma. Por un lado, Waymo ha empezado a utilizar coches autónomos para repartir pedidos de Uber Eats en el área metropolitana de Phoenix, en Arizona. Y bueno, pues ya veremos cómo va. Por otra parte, Tesla y su gran líder Elon Musk han anunciado que lanzarán el robotaxi el día 8 del 8, o sea, el 8 de agosto. El robotaxi en principio será un taxi completamente autónomo y como todo lo que anunció Tesla, pues vamos a quitarle ya la mitad de lo que han dicho, o sea, la mitad no será completamente autónomo, no será un taxi, no tendrá ruedas, en fin, la mitad de lo que han dicho ya es mentira y probablemente cuando lo presenten, de lo que queda, la mitad no funcionará bien. Con lo cual nos quedamos con que un 25% de robotaxi será lo que nos estamos imaginando y el otro 75% será peor de lo que nos estamos imaginando, como siempre. Y el gran tema de esta semana está en el área de negocios, no en el de desarrollo por una vez, y es que he empezado a ver cada vez más artículos que plantean si la inteligencia artificial ahora mismo es una burbuja, no solamente financiera, sino incluso de atención, de ruido mediático. Yo no entiendo muy bien a qué vienen esos anuncios, o sea, esos artículos, porque obviamente estamos ante una burbuja, pero eso ha pasado siempre. Con cualquier tecnología medianamente revolucionaria, el primer paso ha sido crear una burbuja. Esto pasó con la propia Internet. Internet tuvo el famoso crash de las .com, cuando, bueno, aquí en España os acordáis, por ejemplo, de Terra y de todas estas aventuras en las que se enterraron millones y millones y millones y millones de euros, pero diciendo millones una semana seguida. El problema cuando aparece una de estas tecnologías, como digo, aparentemente revolucionaria, es que enseguida se empiezan a ver las posibilidades que tiene esa tecnología, pero se confunden las posibilidades con el plazo, más que se confunde, se olvida el plazo necesario para llevar esas posibilidades a la práctica, a la realidad.
se mezclan todas, se meten todas en un saco, cosas que tienen un plazo de meses, con cosas que tienen un plazo de años, con cosas que tienen un plazo de décadas. Claro, si coges todas las posibilidades, las pones en la misma escala y esperas que en los próximos 6 meses todas se desarrollen, pues obviamente se genera una burbuja mediática, de atención, pero también financiera, porque al final en el mundo de las inversiones hay una curva de Gauss, como en cualquier otro mundo. Hay unos que son muy buenos, hay otros que son muy malos, y la mayoría pues son mediocrillos. Y bueno, pues invierten también un poco en lo que ven que todo el mundo invierte, en lo que ven que tiene cada vez más atención. Y cuando se asesoran con otros como ellos, que también lo que tienen es el ruido, o se asesoran con personas del propio sector, que no son los mejores para buscar asesoramiento, porque obviamente si tú le preguntas a alguien que está en una empresa de inteligencia artificial o está en un negocio relacionado con la inteligencia artificial, ¿qué opina del futuro de la inteligencia artificial? Hombre, pues él será el primero en estar interesado en mantener ese ruido, esa ilusión en los dos sentidos de la palabra, sobre la inteligencia artificial, con lo cual se genera una especie de burbuja, primero de información. Todo el mundo le pregunta a los mismos, todos hablan entre ellos y todos se cuentan lo mismo unos a otros. Y por otro lado, eso lleva a la burbuja ya financiera. Así que haya una burbuja no solo no es sorprendente, sino que es lo normal. Eso no quiere decir que el hecho de que haya una burbuja es un síntoma de que esto realmente va a ser una revolución como lo fue Internet o las redes sociales o lo que fuera. Bueno, no es un síntoma de nada. Hay burbujas que han explotado y no han dejado nada, y hay burbujas que explotaron y nos dejaron, pues, por ejemplo, todo lo que hacemos con Internet a día de hoy. Pero claro, cuando salió Internet, hubo mucha gente que pensaba que Internet iba a cambiar la vida en un par de años y que íbamos a tener comercio electrónico y administración, que íbamos a poder tratar con la administración a distancia, que iba a haber teletrabajo. Bueno, teletrabajo. Había gente que yo creo que pensaba que iba a haber teletransporte en 6 meses, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando ahora mismo con la inteligencia artificial, y ya digo, eso no es sorprendente. Veremos si cuando explote la burbuja, que en algún momento explotará, queda una estructura sobre la que seguir construyendo, como pasó en Internet en su día, o si realmente es una burbuja que pasa sin más. Es cierto que a día de hoy ya estamos viendo cómo las mejoras en inteligencia artificial, en los LLMs, ya no vienen de grandes saltos cualitativos, de grandes innovaciones, de nuevas propuestas. La última gran innovación que ha habido en el LLMs fue el MOE, el Mixture of Experts. Primero, tampoco ha sido para tanto, y luego ya hace un tiempecito de esto. Desde entonces lo que estamos viendo es que los modelos mejoran básicamente a base de crecer el propio modelo, es decir, de utilizar cada vez modelos más grandes, con más pesos, con matrices más grandes. Y la otra vía de crecimiento es entrenarlos con cada vez más datos y, en principio, con datos de mayor calidad. Así que, por decirlo así, los modelos están creciendo ahora mismo a base de fuerza bruta, ya no a base de mejoras o de, digamos, de inteligencia, de avances en sí mismos. Esto en inteligencia artificial tampoco es necesariamente malo, porque ya hemos visto hasta ahora que muchas veces el aumentar la escala ya ha hecho que emerjan propiedades que en principio no deberían esperarse solamente por el aumento de escala. Así que, quién sabe si simplemente por seguir aumentando la escala vamos a seguir viendo cómo emergen nuevas propiedades que acercan cada vez más la inteligencia artificial al tipo de inteligencia que queremos los humanos. Pero, en cualquier caso, sobre el tema principal, si hay o no hay una burbuja, la respuesta es, por supuesto que hay una burbuja. Es natural que haya una burbuja. Las burbujas se crean porque, sobre todo, los inversores viven una especie de cámara de eco en la que se alimentan siempre de los mismos inputs y de las mismas opiniones, que llevan a todos a las mismas conclusiones, porque todos sacan sus informaciones y sus, digamos, expertos de los mismos sitios. Eso ha pasado siempre, está pasando ahora y seguirá pasando mientras no cambien las maneras de gestionar las empresas de inversión, y donde no solamente financieros que no conocen las tecnologías en las que invierten sean los que tomen las decisiones. Las decisiones al final las tienen que tomar los financieros, por lo menos los que tienen el dinero.
pero mientras solo los financieros se asesoren con otros financieros o con personas que tienen intereses en la industria en la que quieren invertir, pues va a haber una burbuja detrás de otra. Y para terminar con el área de negocios, ha salido un informe de Flexos sobre el uso de inteligencia artificial en el trabajo, y un montón de tablas y de gráficos y de datos, pero me quedo con 3 ideas. La primera es que ya hay más de 100 herramientas que tienen más de 1 millón de visitas al mes. Me ha parecido una burrada. O sea, yo no habría dicho que había más de 20 y resulta que hay más de 100. El segundo es que el principal uso de la inteligencia artificial en el trabajo es la generación de imágenes. El 21% del uso es para generar imágenes. El segundo es generación de vídeo, con un 12%, y el tercero es generación de texto, con un 10%. Nuevamente yo habría dicho que el texto sería lo primero, pero bueno, también es verdad que casi siempre las tecnologías empiezan metiendo la patita con las cosas más tontas, más llamativas, más, digamos, para entretener, más que para crear valor. Y bueno, pues eso me pega más con que las imágenes y el vídeo sean lo que más están tirando del sector. Y la tercera cosa que me ha llamado la atención del reporte de Flexos es que ChatGPT y sus variantes, DALL-E y tal, tiene el 70% de toda la actividad de inteligencia artificial para uso profesional en el trabajo. A ver, yo ya me imaginaba que ChatGPT lideraba, pero hombre, el 70% me ha parecido también espectacularmente alto. Vamos al área de desarrollo, poquitas cosas esta semana, pero interesantes. La primera es una especie de triunfo personal. No es una gran noticia, pero me ha tocado directamente porque es un área en el que yo llevaba un tiempo, pues como mínimo, dándole vueltas e investigando sobre ella. Veréis, cuando un LLM funciona, es decir, cuando ya está en inferencia, no cuando lo estamos entrenando, cuando tiene que hacer la Next Token Prediction, lo que hace es coge todo el vector del prompt, el vector con todos los tokens del prompt, y lo multiplica, digamos, por todas las palabras del vocabulario que tiene el LLM. Un vocabulario de un LLM tiene del orden de cientos de miles de palabras. Y yo siempre pensaba que un área de optimización de los LLMs era reducir la cantidad de palabras que consideras para el Next Token Prediction, porque claramente en función de lo que ya tengas en, digamos, los tokens pasados, poner un ejemplo, si yo digo mi casa es, el próximo token no puede ser cualquier palabra del diccionario. El próximo token no puede ser mi casa es, no sé, aeronáutica, o mi casa es otra vez, o mi casa es casa, o mi casa es después. O sea, hay un montón de, ya no solamente de palabras sueltas, sino de estructuras que no pueden ser. Por ejemplo, no puede ser un sustantivo, no puede ser muchas de las preposiciones. En fin, obviamente no puedes crear reglas, porque los LLMs justamente de lo que se tratan es de que no sigan unas reglas definidas o definidas con, digamos, con algoritmos simples. Pero siempre pensé que había una línea de investigación clara hacia eliminar tokens, digamos, imposibles de todo el vocabulario que maneja el LLM a la hora de hacer una predicción de token concreta. Bueno, pues efectivamente la había, porque esta semana se ha presentado un paper en el que utilizan una metodología, la que han llamado softmax jerárquico, softmax porque en esa combinación, esa multiplicación que decía antes del vector del prompt por el vector del vocabulario, después de hacerla, al resultado se le aplica un softmax, que bueno, para los que sepáis lo que es un softmax ya lo sabéis, y para nosotros, pues digamos, es una nivelación, es una función matemática que lo que hace es garantiza que todos los valores están entre 0 y 1 y que la suma de todos los valores suma 1. Es como transformar cualquier secuencia de valores en una distribución de probabilidad. Bueno, pues ese softmax jerárquico justamente lo que hace es eliminar una gran cantidad de tokens del vocabulario para que la multiplicación de matrices sea entre matrices más pequeñas y por lo tanto baje la necesidad de
recursos de computación que necesitas. Necesitas menos computación y además la computación es más rápida. En esta misma línea, DeepMind, los de Google, han presentado un modelo una técnica a la que han llamado Mixture of Depths, mezcla de profundidades, que busca el mismo propósito. En este caso lo que hace es, sabiendo que nuevamente no cualquier token es posible en función de los tokens que ya tengas acumulados en el prompt, lo que hace esta técnica es hacer que según qué tokens pasen más rápido por el LLM, es decir, que no pasen por todas las capas, que salgan antes del bucle, y con eso consiguen hasta un 50% de reducción en el número de flops que se requieren para generar tokens. Flops son floating points operations, que es básicamente, pues, por decirlo así, unidades de computación. Vamos a dejarlo ahí. Así que estoy encantado de la vida porque yo siempre pensaba y buscaba, de hecho, un paper sobre este área de por qué no intentamos reducir la dimensión, por un lado, del vocabulario y en el caso de Mixture of Depths, la longitud del proceso para los tokens que sean, por decirlo así, más obvios. Entrenemos al LLM para que reconozca tokens más fáciles y más difíciles y no hagamos que los fáciles y los difíciles sigan siempre el mismo camino. Así que encantado de la vida de ver que los de DeepMind y estos otros del softmax jerárquico han pensado como yo. Me hace sentir muchísimo mejor. Dos cositas más. En desarrollo, por un lado, he leído un paper sobre una variante de LoRa. LoRa, os recuerdo que era el Low Rank Adaptation, una técnica de fine-tuning, que básicamente lo que hace es, para no tener que reentrenar todo el LLM cuando queremos adaptarlo a un dominio concreto o una tarea concreta, pues lo que hace en LoRa es, le pone lo que se llama un adaptador después al LLM y solamente entrenas el adaptador. Bueno, LoRa lo que hace es, en el adaptador, tiene dos matrices de bajo rango, de ahí lo de Low Rank Adaptation. Bajo rango lo que quiere decir es que cada una de las dos matrices en una de sus dimensiones tiene esa dimensión, valga la redundancia, muchísimo más baja que la del LLM original. Bueno, pues la variante que han creado estos tipos que han hecho el paper, en vez de LoRa se llama Dora. Dora viene de Weight Decomposed Low Rank Adaptation y, bueno, según ellos mejora los resultados de LoRa. El paper está bien, os dejo el link en las notas del podcast, aunque ya os advierto que es un paper bastante duro. Yo no he entendido el 100% del paper ni de coña, pero bueno, la idea me ha parecido muy interesante. Y finalmente, en desarrollo, he visto también esta semana varios papers sobre jailbreaking y las noticias no son muy buenas porque han salido varios métodos de cómo jailbreaking en el contexto del LLM quiere decir cómo romper las protecciones, los guardrails del LLM simplemente con prompts, o sea, dándole, según cómo le haces la pregunta o según cómo interactúas con él, consigues que se salte las protecciones que le han puesto, pues para que no dé instrucciones sobre actividades peligrosas, para que no dé datos sobre los datos que ha utilizado en el training, en fin, ese tipo de cosas. Y como digo, he leído varios papers y las técnicas son a cual más simple. Realmente romper las protecciones de un LLM a día de hoy es francamente fácil. Y para terminar, 3 pildoritas. Por un lado, la FDA en Estados Unidos ha aprobado un sistema que se llama Prenopsis de inteligencia artificial para diagnosticar el riesgo de sepsis en los pacientes. Lo que hace este sistema es, a partir de 20 y tantos parámetros, 20 o 30 parámetros, no sé cuántos, del paciente, evalúa el riesgo de que ese paciente evolucione hacia sepsis y por lo tanto haya que tratarlo antes o no. Hay más herramientas para esto, pero esta Prenosis es la primera que aprueba la FDA, con lo cual digamos que abre una vía interesante en ese área. La segunda pildorita es que Stability ha anunciado su nuevo modelo de generación de música, que, en fin, yo creo que ahí Suno ahora mismo es el que corta todo el bacalao, pero habrá que ver este de Stability si Stability sobrevive, porque también esta semana he visto que Stability, después de que salió su CEO y tal, se le acumulan los problemas, parece ser que tiene impagos a
Tienen pagos con Google, tienen pagos con AWS, en fin, no está muy claro, bueno, más bien está bastante oscuro el futuro de Stability. Y la última píldora, que también os dejo el link en las notas, es sobre un robot bípedo que ha presentado una empresa china que se llama Lynx Dynamics, y es espectacular el control de equilibrio que tiene. Cuando digo espectacular yo no he visto una cosa igual en mi vida. No solamente en terrenos no muy uniformes, al robot lo sacan por bosque, por un monte, sino incluso mantiene el equilibrio cuando lo empujas, cuando lo golpeas, cuando intentas tirarlo. Es realmente, vamos, espectacular. Yo no he visto nunca nada parecido. Y con esta última noticia terminamos. Hasta el próximo martes.